Trabajé durante años reparando ascensores. Entraba en ellos todos los días. Subía por los pozos, quedaba suspendido entre pisos con nada más que un cable y mi herramienta en la mano. Aprendes a no tener miedo a las alturas. Aprendes a no tener miedo a la oscuridad. Aprendes a confiar en la mecánica, porque la mecánica no miente. Un tornillo flojo es un tornillo flojo. Un sensor defectuoso es un sensor defectuoso. Todo tiene una explicación, todo tiene una solución. Esa lógica me mantuvo tranquilo durante años, hasta el día en que dejó de funcionar. Hay un ascensor específico que no consigo sacar de mi cabeza hasta hoy. No porque fue el más peligroso que enfrenté, no porque casi me lastimé, sino porque hasta hoy no tengo una explicación para algunas cosas que ocurrieron allí dentro. Y créeme, lo intenté mucho. La llamada llegó en una tarde común. Una empresa en un edificio antiguo reportando que el ascensor del sótano estaba teniendo un comportamiento extraño. Se detenía en pisos aleatorios sin que nadie lo hubiera llamado. Abría la puerta en medio del recorrido. A veces la puerta se cerraba sola mientras alguien todavía estaba entrando. En teoría, problemas técnicos rutinarios. Podría ser el panel de control, los sensores de la puerta, el sistema de llamadas con interferencia eléctrica, cosa de una tarde de trabajo. Pero cuando llegué al edificio, la primera cosa que llamó mi atención no fue el ascensor, fue el guardia de seguridad de la recepción. Me miró de una manera que yo no acostumbraba a recibir. No era la indiferencia normal de alguien acostumbrado a ver técnicos entrar y salir. Era alivio. El tipo de alivio de alguien que estaba esperando que apareciera alguien para lidiar con algo con lo que él mismo ya no quería lidiar solo. Me llevó por el pasillo hasta el área del fondo del edificio, ese pasillo de concreto que toda empresa grande tiene y que nadie usa a menos que necesite. Mal iluminado, olor a humedad vieja, el tipo de lugar que hace que el ruido de la calle desaparezca completamente conforme avanzas. Cuando llegamos a la puerta de acero que daba acceso al ascensor del sótano, él se detuvo. No entró. Se quedó allí afuera, con la mano en el marco de la puerta y dijo, «Es este». Le pregunté si había algo que necesitaba saber antes de comenzar. Se quedó callado. No fue la pausa de alguien que está pensando. Fue la pausa de alguien que está pesando si va a hablar o no. Después dijo, «No sé, es que nadie usa más este ascensor». ¿Por qué? Porque todos los que lo usan salen pareciendo que vieron algo. Le agradecí, agarré mi maletín y entré. El pasillo interno era más oscuro que el anterior. La iluminación era de un único tubo fluorescente en el techo, uno de esos que ya están al final de su vida y parpadean tan levemente que casi no lo notas, hasta que lo notas y entonces ya no consigues ignorarlo. El ascensor estaba al fondo. La cabina estaba allí, puerta cerrada, panel de llamada encendido con una luz amarillenta. Toqué el botón. Hubo una pausa demasiado larga antes de que ocurriera cualquier cosa. Después, la puerta se abrió. Entré. Me detuve un segundo antes de comenzar a trabajar. Cabina de metal cepillado, espejo al fondo ocupando casi toda la pared, iluminación fluorescente parpadeando levemente, piso de goma desgastado con manchas que probablemente eran aceite de mantenimiento, un ligero olor a metal y a algo que no supe identificar en el momento. Cerrado, quieto, viejo. Nada visualmente incorrecto. Abrí el panel de control y fue ahí cuando noté la primera cosa extraña. El panel tenía marcas de reparaciones anteriores, muchas reparaciones. Cables cambiados, piezas sustituidas, conexiones resoldadas por manos diferentes, con enfoques diferentes. Esto es normal en equipos antiguos. Siempre encuentras capas de intervenciones a lo largo de los años. Pero la cantidad allí era fuera de lo común. Parecía que por lo menos 4 o 5 técnicos diferentes habían intentado reparar ese ascensor en momentos distintos, cada uno atacando un punto diferente y ninguno había llegado a una conclusión definitiva. No había historial de mantenimiento disponible. Trabajé con lo que tenía. Comencé por los sensores de la puerta. Limpié los contactos, verifiqué la alineación, probé la señal de retorno. Todo normal. Fui al sistema de llamadas.
Los botones de los pisos, las conexiones del panel interno, también normal. Pasé 1 hora trabajando allí adentro. Y durante esa hora, la puerta se abría sola 3 veces. No era viento. El pasillo no tenía ventanas. No había corriente de aire. El mecanismo de la puerta simplemente se activaba, sin ninguna señal en el panel de control. Ningún botón había sido presionado. Ninguna llamada había sido registrada. La puerta se abría, quedaba abierta por algunos segundos y se cerraba. Técnicamente, eso no debería ser posible. Yo había desconectado el panel de llamadas externas de los otros pisos justamente para trabajar de forma aislada, sin interferencia. Pero la puerta seguía abriéndose. Me senté en el piso de la cabina con el panel enfrente de mí y me quedé mirando las conexiones, intentando encontrar el patrón, algo que explicara por qué la señal de apertura estaba siendo generada de la nada. Fue entonces cuando miré el espejo. Por una fracción de segundo, en el reflejo, vi la puerta detrás de mí cerrada. Me di la vuelta. La puerta estaba abierta. Miré el espejo otra vez. En el espejo, la puerta estaba cerrada. En la realidad, abierta. Yo sé cómo funcionan los espejos. Estudié física, sé de óptica básica. Un espejo plano no distorsiona la realidad, la replica. Lo que ves en el espejo es lo que existe frente a ti. No existe versión alternativa. No existe retraso, no existe distorsión de puerta cerrada cuando la puerta está abierta. Pero lo vi, claramente, sin ambigüedad. Cerré mi maletín, salí de la cabina, me senté en el pasillo. Me quedé allí unos 10 minutos. Tomé agua, respiré hondo algunas veces y me convencí de que era estrés, cansancio, luz fluorescente parpadeando, falta de sueño de una semana pesada. El cerebro llena vacíos. El cerebro crea patrones donde no existen. Eso es ciencia, no debilidad. Me levanté y volví a la cabina. La segunda parte fue peor. Necesitaba verificar la maquinaria en el pozo superior, que queda arriba de la cabina. Subí por la escotilla de emergencia en el techo, con mi casco y mi linterna, y fui a inspeccionar los cables, el contrapeso, el motor de tracción. El interior de un pozo de ascensor es uno de los lugares más extraños donde un ser humano puede estar. Está completamente cerrado, completamente vertical, y el ruido que hace la maquinaria cuando está detenida es diferente de todo. No es silencio, es una ausencia de sonido con una presencia que sientes más de lo que escuchas, como si el espacio mismo estuviera bajo presión. Yo estaba verificando el estado del cable principal cuando escuché un sonido viniendo de abajo, de la cabina. Era un chirrido específico. Ese sonido del piso de goma cuando una persona está parada y cambia levemente el peso de un pie al otro. No es el chirrido de algo acomodándose, es el chirrido de algo vivo moviéndose. Me quedé completamente quieto, sosteniendo la linterna, escuchando. El sonido continuó por unos 20 segundos, rítmico, leve, intermitente, como alguien que está esperando. Después se detuvo. Bajé por la escotilla. La cabina estaba vacía, pero la puerta estaba cerrada. Yo no había cerrado la puerta antes de subir. Nunca cierro la puerta cuando estoy trabajando en el pozo. Es una cuestión de seguridad, para poder salir rápidamente si la maquinaria se mueve de forma inesperada. La puerta estaba abierta cuando subí. Estoy seguro de eso. Estaba cerrada cuando bajé, y el espejo ahora mostraba la puerta cerrada, coincidiendo por primera vez desde que había entrado con la realidad. Yo debería haberme ido. Cualquier persona con sentido común se habría ido. Pero hay una cosa sobre el trabajo técnico que las personas de afuera no entienden. Un problema sin solución es insoportable. No por ego, no por terquedad, es casi físico, como una piedra dentro del zapato que sabes que está ahí. Simplemente no consigues cerrar el caso antes de entender qué estaba ocurriendo. Entonces continué. La última etapa era verificar el pozo, el espacio debajo de la cabina, donde están los amortiguadores de final de recorrido.
Solicitas que la cabina suba hasta el último piso, bajas por una escalera metálica fijada a la pared del pozo y trabajas debajo de la estructura de la cabina, con unos 2 metros de espacio. Envié el comando por el control manual de servicio. La cabina subió. Bajé la escalera. El foso es un espacio que te cambia por dentro, incluso si no lo notas. Concreto por todos lados, la estructura metálica de la cabina visible allá arriba. Tu linterna siendo la única fuente de luz, el único sonido siendo tu propia respiración. Estás, en ese momento, más aislado del mundo exterior que en cualquier otro lugar donde hayas estado. Yo estaba verificando los amortiguadores cuando sentí el aire cambiar. Es difícil explicar este tipo de cosas sin sonar loco, pero quien trabaja en espacios confinados el tiempo suficiente desarrolla un sentido para variaciones de presión de aire. Cuando una puerta grande se abre en algún lugar cercano, lo sientes antes de escucharlo. Cuando una maquinaria pesada va a moverse, hay una alteración en el ambiente antes del movimiento en sí. Sentí esa alteración, y 2 segundos después, la cabina bajó. No fue rápido, no fue una caída, fue un descenso controlado, exactamente como si alguien hubiera presionado el botón del sótano dentro de la cabina. Bajó con precisión, se encajó en los amortiguadores y se bloqueó, a 2 palmos de mi cabeza. El control manual de servicio estaba colgando de mi propio cinturón. Yo no había accionado nada. El panel de llamadas de los pisos estaba desconectado desde el inicio. No había ninguna razón técnica para que esa cabina hubiera bajado, pero bajó. Me quedé en el foso, con la estructura de hierro a centímetros de mi cabeza, en la oscuridad casi completa. Escuché la maquinaria estabilizarse, escuché el silencio mecánico volver, y entonces escuché, viniendo desde dentro de la cabina justo debajo de mí, el mismo sonido de antes. Pasos. Alguien moviéndose dentro de una cabina donde no había forma de que hubiera alguien. Subí la escalera, no porque quisiera entrar en la cabina otra vez, porque era literalmente la única salida del foso. Cada escalón vibraba levemente bajo mi peso. Subía despacio, sin hacer ruido, lo que es completamente irracional, porque si hay alguien ahí dentro, seguramente ya sabe que estoy aquí, pero el instinto manda. Y el instinto en ese momento estaba diciendo que hiciera el menor ruido posible. Llegué a la altura del piso de la cabina. La puerta estaba cerrada. Miré por la rendija debajo de la puerta y vi una sombra en el piso de la cabina. La luz fluorescente proyectaba la sombra de manera extraña sobre el piso de goma oscuro e intenté por un segundo convencerme de que era una distorsión de mi linterna, un artefacto de iluminación, cualquier cosa racional. Pero la sombra se movió, despacio, apenas 2 o 3 centímetros. El desplazamiento de peso de alguien que está parado y cambia levemente la posición. No respiré por casi medio minuto. Después puse la mano en la puerta. Empujé. La cabina estaba vacía. El espejo mostraba la cabina vacía. La puerta del piso estaba cerrada. Ningún ruido, ninguna presencia, nada. Agarré mi maletín, subí hasta la recepción sin detenerme. Le dije al guardia de seguridad que necesitaba más información sobre el historial del ascensor antes de continuar cualquier cosa. Él asintió como si hubiera estado esperando que dijera exactamente eso, como si todos los que iban hasta ese ascensor regresaran diciendo lo mismo. Salí del edificio. 3 días después, llamé a la empresa para dar una respuesta formal y entender el historial del equipo. La mujer que me atendió se quedó callada por un momento cuando mencioné el ascensor del sótano. Después dijo que el equipo había sido clausurado. Pregunté si era como consecuencia de los problemas que yo había reportado. No exactamente, dijo ella. Durante una inspección rutinaria del edificio, habían encontrado documentación antigua referente a ese ascensor. El edificio había cambiado de dueño años atrás y en el proceso de transición el ascensor del sótano había sido mantenido sin ninguna revisión del historial. Existía un documento de clausura anterior, de una administración que ya no existía, firmado por alguien que ya no trabajaba en ese sector, y el motivo constaba solamente como clausura preventiva, razón no especificada. Nadie sabía el porqué de la clausura original. El documento no tenía detalles, solo tenía la fecha, la firma y esa frase.
pero ella dijo una última cosa antes de terminar la llamada. Durante la inspección reciente, cuando fueron a examinar el interior de la cabina con más detalle, encontraron marcas en el techo, en la escotilla de emergencia específicamente, marcas que habían sido hechas desde dentro de la cabina, en los encajes de la escotilla, con los dedos, como si alguien hubiera estado intentando empujar la escotilla hacia afuera. Desde dentro, con mucha fuerza, durante mucho tiempo. Nunca volví a ese edificio. No sé qué ocurrió con el ascensor después. No sé el motivo real de la clausura original. No sé quién hizo esas marcas en el techo intentando abrir la escotilla de emergencia desde dentro y durante cuánto tiempo siguió intentando. Lo que sí sé es que existe un tipo de incomodidad que la lógica técnica no resuelve. Verificas cada conexión, cada sensor, cada cable y todo está correcto en el papel. Pero la puerta se abre sin comando, la cabina baja sin señal, el espejo muestra una realidad diferente de la tuya y escuchas pasos donde no hay nadie. Trabajé con ascensores durante años, entré en pozos a las 3 de la mañana, reparé cabinas atrapadas entre pisos con personas gritando dentro, quedé suspendido en cables con un vacío de 20 pisos debajo de mí. Aprendí a separar lo que es real de lo que es miedo. Pero en este ascensor específico ya no entro más. No porque no sepa qué había allí, sino porque algunas cosas simplemente decides que no necesitas saber hasta el final. Algunos ascensores transportan más que personas y algunas puertas aprendes que no vale la pena abrirlas.